¡Yay! Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa A Solas con Jesús. Conozca primero su fe católica y estar a solas con Jesús en este programa en que vamos a compartir la palabra de Dios. Y dije a solas con Jesús porque me confundí con el programa de radio, pero ese es Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y hoy pues vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, pero también quiero dar gracias a Dios desde lo profundo de mi corazón, porque ya muy pronto voy a estar celebrando, imagínense ustedes, 39 años de vida sacerdotal. Como que se dice muy rápido, ¿no? Pero son 39 años que Dios me ha permitido servir en una capacidad mínima, porque para Dios, por mucho que se haga, no es nada comparado con lo que Él merece. Pero qué bueno que podemos en alguna forma decir, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Quiero vivirla para ti en servicio a mis hermanos. Y gracias, hermanos, por ustedes ayudarme a mí con sus oraciones, por ustedes apoyarme a mí con sus cariñosas cartas, sus llamadas por teléfono, etcétera. Ustedes tienen el poder para levantar un sacerdote y de verdad que lo digo de todo corazón, ustedes me han levantado a mí y me han dado la oportunidad de sentirme lleno de gozo, lleno de satisfacción siendo un ministro del Señor. Que Dios nos bendiga a todos y cada uno de ustedes. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, perdón, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos a la presencia de Dios, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos impulsa, mi Dios, a salir muchas veces de nuestra inercia espiritual y a tomar la decisión de tratar en alguna forma de imitar a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, por ese amor incondicional que tú nos das en la presencia de tu Espíritu Santo. Amor puro, Señor. Amor que, si le permitimos, nos santifica y nos impulsa a un encuentro cada vez más definitivo con ese que es nuestro Salvador y la meta de nuestra vida, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo, por el privilegio, por la oportunidad inmerecida de poder decir 39 años de servicio. Gracias, Señor, porque si bien es cierto que un día estaba en oscuridad, poquito a poco, Señor, me has llevado a tu maravillosa luz y me has ayudado, Señor, para que en mi pequeñez, en mi nada, pueda en alguna forma iluminar el camino de otros. Gracias, Señor, porque queremos ser como esa pequeña velita que se va consumiendo a medida que esparce su pobre luz alrededor, mi Dios, donde hay tinieblas. Bendice, mi Dios, este deseo de servirte con más fuerza, con más poder que nunca antes. Y te pido, Señor, la gracia de poder hasta el último suspiro de mi vida decirte, quiero servirte, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero donarme en amor a ti y donándome en amor a ti, donarme a mis hermanos, especialmente a aquellos que más necesitan de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio inigualable del santo sacerdocio. Gracias porque en alguna forma nos permite ser extensiones de ese que es el supremo sacerdote, el sacerdote por excelencia, que es Jesús el Señor, que ofreció como sacrificio su propia vida. Todo, Señor, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que es amor, amor entre tu Padre
y tu Hijo. Amor sin reservas, amor infinito, amor que levanta al que está caído, amor que sana al que está enfermo, amor que libera al que está atado, amor que lleva a los pies del Salvador a ese que ha perdido esperanza. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas que está escuchando estas palabras. Llénalos, Señor, de la plenitud de tu Espíritu Santo. Y que al igual que los primeros discípulos de Jesús, podamos, revestidos del amor puro tuyo, Señor, ir al mundo y proclamar con nuestras palabras y más aún con nuestras obras, nuestro testimonio de vida cristiano, que tú, Jesús, vives y que tú, Señor, eres de verdad nuestra esperanza y nuestra meta. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, y quisiera pedir por todos los sacerdotes del mundo y por todos los que en este tiempo van a ser ordenados al sacerdocio. Este es el tiempo en que usualmente pues la iglesia ordena a sus futuros sacerdotes, el tiempo del Espíritu Santo, cuando los primeros discípulos reciben poder del cielo como lenguas de fuego que se van penetrando en la persona de cada persona en el aposento alto. Que el Señor penetre con la fuerza de su divino amor a cada joven que quiere entregar su vida al Señor en una forma más completa a través del santo sacerdocio. Que así sea. Pedimos por Julia Rey de Miami, Florida, que pide por su esposo Fausto León, de 93 años, quien está enfermo, problemas mentales y tiene también diabetes y tiene problemas del corazón. Que el Señor lo bendiga y lo lleve muy cerca de su divino corazón. Por Carla de Los Ángeles, California, que pide por la sanación de Vilma Landino, que el Señor le bendiga en abundancia. Carmen de Veracruz, México, pide por la familia Barbosa Montalvo, para que sus hijos Ricardo, Arturo y también David, Alfredo, que sufren de alcoholismo, que puedan sanar y puedan ser liberados de ese demonio. Y también por la sanación para ella y también para su esposo Jesús, que el Señor los bendiga en abundancia. Elvin de New Jersey, pide por sí mismo, quien sufre de convulsiones, además por la conversión de la familia Suárez. Y quiere saludar al Padre Pedro y felicitarlo por el programa. Muchísimas gracias, Elvin. No se pierde los programas y le ha ayudado mucho, dice él, en su crecimiento espiritual. Que el Señor te bendiga plenamente. Miriam Portillo de New Jersey pide por ella misma, quien está estresada y triste. Y acuérdate, Miriam, que hay uno que da paz aún a nuestras peores tormentas, si así lo queremos y si lo buscamos a Él, y su nombre es Jesucristo. María Guadalupe de Guanajuato, México, pide por su esposo José Luis García, quien falleció hace 2 meses, y me imagino que debes estar sintiendo mucho dolor y mucho vacío por dentro. Es muy natural, pero apégate a Jesús y vas a ver cómo ese dolor va disminuyendo, y a pesar que nunca va a desaparecer totalmente, pero sí va a ser mucho más controlable. Además pide por sus hijos José Armando, Juan Luis, María y Rocío, y por toda su familia. Con todo gusto, Dios les bendice. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan a través de la página de este servidor en Facebook oraciones, que el Señor los bendiga en abundancia y supla todas sus necesidades. Pues 39 años de vida sacerdotal, bendito sea Dios. Yo era una persona que estaba muy lejos de Jesús, muy lejos de Dios. Y era una persona, y creo que lo he dicho anteriormente en este programa, era una persona bien amargada, era una persona bien violenta, era una persona que realmente nadie me aguantaba, ni yo mismo me aguantaba. Pero el Señor cambia corazones, el Señor cambia vidas. Y no importa la situación en que estemos metidos, hermanos, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos levanta de nuestras tristezas, de nuestras amarguras, de nuestras depresiones, y nos da el gozo de María Santísima, quien pudo decir desde lo profundo de su ser: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Aún en los momentos más difíciles de la vida de María, aún en los momentos de más terrible dolor viendo a su hijo colgando de una cruz, ella podía hacer eco de esas palabras que le dijo su parienta Isabel: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque María estaba llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25, nos habla de algo muy interesante, hermanos. Nos dice la palabra de Dios, de nuevo, en el Evangelio según San Juan,
capítulo 21, versículo 25, dice, Jesús hizo también muchas otras cosas que no están en este libro, que no están contenidas en la Biblia. Por eso, para la Iglesia Católica no es importante solamente la palabra de Dios, la Santa Biblia, es decir, la revelación escrita, pero también la revelación oral. Y básicamente, cuando hablamos de tradición en la Santa Iglesia Católica, estamos hablando de la tradición apostólica, especialmente aquellos que o estuvieron muy cerca de los apóstoles, los primeros apóstoles, o que fueron discípulos de ellos. Entonces, ellos, creemos también nosotros, estuvieron impulsados, guiados por el Espíritu Santo a medida que hacían reflexión teológica, es decir, a medida que escudriñaban, que discernían lo que el Señor Jesús había enseñado. Y dice el evangelista San Juan, Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en este mundo para tantos libros. De ahí la importancia de la Iglesia Católica que reciba el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, que Jesús promete precisamente Espíritu Santo a su Iglesia. Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Los guiará en todo camino de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo tantas cosas que se pueden interpretar de tantas maneras diferentes. Miren, por ejemplo, no hay comparación, pero miren, por ejemplo, el Papa Francisco, cómo diferentes periodistas toman fuera de contexto lo que dice el Papa. Entonces, lo mismo sucedía con Jesús desde el principio. Y diferentes personas pensaban que Jesús decía tal cosa o otra cosa. Y de ahí la importancia de que el Espíritu Santo esté guiando a la iglesia. ¿Para qué? Para que nos enseñe la verdad según lo que Jesús quiere que sepamos y la verdad nos haga libres. Y nos dice la palabra de Dios entonces en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 8 al 9. Jesús promete el Espíritu Santo y le dice a los apóstoles, no se alejen, porque pronto vendrá sobre ustedes. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículos del 8 al 9, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Aquellos que habían estado a puertas cerradas, aquellos que tenían miedo. Y uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros como cristianos hoy día es miedo al que dirán. Miedo a respetar la posición del otro o de ir en contra de lo que el otro piensa. No, si nosotros creemos que estamos en la verdad y lo que nosotros creemos está de acuerdo con lo que enseña la iglesia, hablemos, no para lastimar, no para ofender, no para buscar pleitos, pero hablemos con la verdad. Dice el Señor Jesús que si nosotros no lo proclamamos a Él, las mismas piedras proclamarán que Él es Dios, que Él es el Señor. Entonces, tenemos dos opciones, o callarnos y respetar al otro, y que el otro pues siga en su perdición, o en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad y la fuerza del Espíritu Santo, hablar para ayudar a otros a conocer la verdad, que es Jesucristo, sabiendo que la verdad nos hará libres. Y dice la palabra de Dios, y serán mis testigos. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquellos que estaban encerrados, a puertas cerradas, por miedo a los judíos, cuando reciben el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10, quedan llenos, impregnados del amor de Dios, hermanos. Y el miedo se va, la inseguridad se va, la ansiedad desaparece y salen al mundo a predicar que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor. ¿Cuánto necesitamos de cristianos que llenos del Espíritu Santo, sin miedo, sin el pensar qué va a decir el otro o si estamos respetando sus propias creencias, que está bien respetarlas, pero al mismo tiempo que conozcan la verdad, que conozcan a ese que es el único que dio su vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario y por el mundo entero, que es Jesucristo. Y la verdad nos hará libres. Qué hermoso si llenos del Espíritu Santo podamos vivir nosotros unidos a la iglesia para que podamos ser impulsados hacia la verdad que al fin y al cabo es Jesús. Y qué hermoso si recibiendo, dejándonos llenar del Espíritu Santo más y más, especialmente en esta época del Espíritu Santo, en este tiempo en que celebramos Pentecostés, que tú y yo y los otros también cristianos que quieren unirse a lo que el Señor nos pide, que podamos llevar muchas almas como los primeros discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, a los pies del mismo Dios. Es un reto para nosotros, especialmente en este tiempo donde tanta gente no quiere nada con Dios. Pero así pasaba también al principio de la cristiandad.
tampoco la gente quería nada con Jesús. Y sin embargo, aquellos llenos del Espíritu Santo pudieron transformar la tierra, el lugar de residencia de ellos en aquel entonces. Y nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, hermanas y hermanos, podemos hacer lo mismo. Para que nos llame, el número telefónico es el 205-271-2924. 205 es el área y número telefónico 271-2924. Vamos a un pequeño descanso, una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Señor de señores, Jesucristo, bendito sea Dios. Y qué hermoso ese gráfico, no por la persona que está ahí, pero por lo que significa. El momento de consagración, hermanos, el momento en que se dice, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! En las manos de un sacerdote que un pedazo de pan y un poco de vino, por la misericordia de Dios, sean convertidos en el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo para alimentarnos y para hacernos uno con Él. Y qué hermoso, pues la cruz de Jerusalén, no sé si la vieron en el cirio, pero la cruz grande, en rojo, que estaba ahí, y 4 crucecitas a cada lado, que significa llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los confines de la tierra. Esa era la esperanza de Pablo, de Pedro, por eso fueron a Roma, y es la esperanza de todo cristiano, de poder llevar muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Tenemos en estos momentos a Carolina desde San Diego, que está esperando pacientemente vía telefónica. Carolina, ¿me escuchas? Claro que sí, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, bendecido. ¿Cómo estás tú, Carolina? También, padre, bendecida. Muchas gracias. Estuve con usted aquí en San Diego. Qué bueno. Qué sí, bueno. Gracias a Dios. ¿Qué le puedo decir, padre? Sale uno como caminando entre las nubes. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Carolina. Qué me alegro, qué me alegro. Adelante con la pregunta, por favor. Mire, padre, yo tengo una pregunta que me ha estado un poco dando vueltas en la cabeza. Se ha hablado mucho acerca de la anulación de los matrimonios. Sí. Yo sé que un hijo de padres divorciados es un hijo de padres divorciados o uno de mamá soltera, X. Pero mi pregunta es, ¿en qué estado o en qué quedan los hijos de un matrimonio que se ha anulado? Interesantísima la pregunta. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, sabes que usualmente, a no ser que sea un matrimonio secreto, que puede existir, es decir, en situaciones donde la iglesia es perseguida, donde no se pueden celebrar los sacramentos, existe lo que se llama un matrimonio secreto, es decir, se casan por la iglesia sin casarse por lo civil. Pero usualmente en nuestros países, todos incluso Estados Unidos, pues se celebran los dos matrimonios. El matrimonio por lo civil y el matrimonio eclesiástico, que es el sacramento. Cuando una persona se divorcia, los hijos siguen siendo hijos de papá y de mamá, aunque están divorciados por lo civil. Y si reciben pues la anulación o la nulidad del matrimonio eclesiástico, siguen siendo reconocidos legalmente y ante Dios también como hijos de mamá y de papá. Así que no hay que tener miedo por esa parte. Yo sé que hay muchas personas que se preocupan, piensan que si anulan el matrimonio o si reciben la nulidad de parte de la iglesia, quiere decir que tal vez los hijos ya son considerados ilegítimos y ese no es el caso. Aunque de nuevo haya divorcio civil y aunque haya nulidad del matrimonio, porque se consideró que no era un sacramento, los hijos siguen siendo legalmente hijos de mamá y de papá. Ojalá que esto te haya ayudado, Carolina. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, por favor, ¿me puede decir si es profanación el hecho que se haga una cena dentro del templo, Iglesia Católica, con el fin de recaudar fondos para poder terminar la casa parroquial? Muchas gracias. Miriam. Miriam, Dios te bendice. Si vamos al principio de la cristiandad, por ejemplo, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 21, pues vemos claramente, dice la palabra de Dios,
Jesús después tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio diciendo, se lo dio aquí a sus discípulos, a sus más cercanos colaboradores, es decir, a los apóstoles. Y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hizo lo mismo con el cáliz, lo bendijo y lo dio y dijo, esta es mi sangre. Y lo hizo en un contexto de una cena, la cena pascual, es decir, la cena en que celebraron la Pascua los judíos. ¿Qué significa Pascua? Significa paso, el paso de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, la tierra de libertad que Dios le había prometido, que es Canaán. Entonces, en el principio, la misa se celebraba dentro del contexto de una cena. Y eso pues continuó por bastante tiempo en la iglesia primitiva. Y tanto más aún que muchos de los conversos al cristianismo eran judíos al principio. Quiere decir que ellos continuaban celebrando el día sábado o el Shabbat y celebraban el domingo. El día sábado pues celebraban la liturgia de la palabra, lo que tenemos al principio de la Santa Misa, y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía, en que compartían la fracción del pan, como se le llamaba al principio a la Eucaristía, pues lo hacían el día domingo. El problema es que con el pasar del tiempo, pues la Iglesia se ha consagrado particularmente y muy especialmente para administrar los sacramentos, y punto. Administrar los sacramentos y punto. La Iglesia es un lugar sagrado, la Iglesia debemos ir lo mejor vestido que podamos, a la iglesia debemos ir con respeto y con reverencia, aunque es un lugar de gozo y de celebración, pero es un lugar donde tenemos que ir pues en la mejor disposición y forma posible porque vamos a ver al Rey. Y si bien es cierto que Jesús es mi amigo, que Jesús es mi Señor y mi Salvador, en el mejor sentido de la palabra, porque siempre está cerca de mí y me ama al extremo, pero Él merece lo mejor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en la iglesia y cómo actuamos en la iglesia. En este caso, pues, el tener una cena dentro de la iglesia, como que no habrá otro lugar donde se pueda celebrar la cena, tiene que ser en el templo. Y si es en el templo, hay permiso de parte del obispo para que se celebre esa cena. Y si se celebra en el templo y con el permiso del obispo, pues hay que sacar al Señor, a Jesús sacramentado del tabernáculo y ponerlo en otro lugar, en un altar de reposo, así es como se llama. Y de esa forma pues se puede utilizar el santo recinto para la cena. Se utiliza en algunos lugares, algunas catedrales, algunas iglesias antiguas, el templo para tener algún concierto, pero usualmente es un concierto de música clásica o de música religiosa, y eso pues está bien porque la gente está tranquila, callada, pero en lugar de una cena va a haber alboroto. Entonces la pregunta es si eso es contraproducente, si eso es causa de escándalo, si eso está aprobado por obispo o no, y al fin y al cabo si no se puede hacer en otro lugar y si solamente se puede hacer ahí. Así que entran todas estas preguntas en mente y pues solamente el obispo es quien puede tomar la decisión al respecto. Cuenta con estas oraciones y que Dios les bendiga. Y ojalá que puedan hacer lo mejor posible para que tengan esa cena y tal vez no en el templo, en otro lugar. Y si no hay otro lugar, pues ni modo, pero con el beneplácito del obispo. Y que sea algo que realmente ayude a la comunidad a acercarse más al Señor. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en una Eucaristía el sacerdote nos dijo que cuando leemos la Biblia, cada persona la interpreta de un modo distinto. Pero en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Estoy un poco confundido. Emanuel de Guatemala. Emanuel, tú has dicho algo que realmente debemos de pensar, y no solamente los católicos, pero no católicos también. Porque es decir, nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad de interpretar la Santa Biblia como nos parezca, especialmente si lo que interpretamos no está de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. Y de nuevo, lo digo con todo respeto, pero escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Esto está tomado de la segunda carta del apóstol Pedro,
el primer papa de la iglesia, a quien Jesús le dice 3 veces, apacienta mis ovejas, es decir, apacienta mi rebaño, que al fin y al cabo son los miembros de la iglesia. Y dice Pedro lo siguiente en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 20 y 21, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Eso es tremendo. Y hoy día, sobre todo cuando escuchamos en relación al libro de Apocalipsis una cantidad de profecías y una cantidad de enseñanzas diferentes que uno dice, ¿y por dónde me voy? Y lo mismo pasa con muchas otras enseñanzas que están en desacuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica recibe el día de Pentecostés el Espíritu Santo y lo recibe, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 1 al 10, entonces o Jesús es un mentiroso y no envió Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está dormido. Porque alguna gente dice, no, pero es que la iglesia realmente fracasó y fue después de Constantino que los pocos que quedaban fueron los fieles del Señor. Eso es una mentira. O el Espíritu Santo estaba con la iglesia desde el principio, o realmente Jesús fue un mentiroso. Y Jesús promete Espíritu Santo y la iglesia lo recibe el día de Pentecostés. Y dice la palabra de Dios que nadie puede interpretar la Escritura, es decir, la palabra de Dios, por cuenta propia. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios han sido movidos, los que han hablado y cuyas reflexiones o cuyas enseñanzas tenemos en la Santa Biblia, han sido movidos por el Espíritu Santo. Por eso es que la Iglesia Católica habla no solamente que este libro es inspirado por Dios, pero ha llegado a decir, y especialmente aprobado por los concilios de la Iglesia, los primeros, y últimamente el concilio de Nicea y el concilio de Cartago, que este libro contiene palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, no podemos interpretar la Biblia como querramos. Ahora bien, si a mí me dicen, bueno, ¿qué es lo que te dice a ti la palabra de Dios en particular? Es otra cosa diferente. Porque, ¿cómo la puedo aplicar yo a mi propia vida? Pues puede ser una forma un poquito diferente a lo que la iglesia enseña. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, en que el Señor dice, si comen de mi cuerpo y beben de mi sangre, tendrán vida en ustedes. Y yo puedo decir, caramba, lo que me quiere decir el Señor a mí particularmente es que el Señor me ama tanto que quiere ser uno conmigo a través de la Santa Comunión. Perfecto. Pero la Iglesia Católica enseña mucho más que eso. Y la Iglesia Católica lo que enseña es que Jesús está verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Ven la diferencia? Lo que yo puedo pensar que es para mí, lo que la palabra de Dios me dice a mí particularmente, pero tengo que estar en sintonía con lo que la Iglesia Católica enseña como doctrina para nosotros creer. Entonces, desde el punto de vista de que cada cual va a interpretar su pasaje bíblico a su gusto y antojo, pues eso está muy mal. Pero que nosotros tengamos en alguna forma el poder interpretar lo que dice la palabra de Dios a mi situación particular, sin estar en desacuerdo con lo que enseña la iglesia, no hay ningún problema. Así que, bendito sea Dios, la palabra de Dios también nos dice, y esto es una cosa muy interesante, si ustedes no tienen a una persona que les enseñe la Biblia, si ustedes no están en un grupo de Biblia que está aceptado y pues patrocinado por la Iglesia Católica, pues hablen con sus sacerdotes, ¿sí? Y así dice la palabra de Dios. Entonces, si la comunión con la muerte de Cristo nos injertó en Cristo Jesús, también su resurrección. Y entonces al mismo tiempo, dice la palabra de Dios, seremos fortalecidos y creceremos, dice Efesios capítulo 4, versículo 15, en estatura ante la cabeza que al fin y al cabo es Jesucristo. Conociendo la verdad que al fin y al cabo es Jesús, impulsados por el Espíritu Santo, y esa verdad nos hará libres, hermanos. Qué hermoso. Así que a buscar dirección, pero bajo el auspicio de la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 2 años de casada.
Mi esposo se volvió católico para casarnos y se comprometió a ir a misa conmigo. Después de este tiempo ha decidido volver a su iglesia, a la que asiste los sábados, y ya no me acompaña a misa. Yo me siento incompleta por eso y, además, mi matrimonio ha cambiado. ¿Qué me aconseja? Alexa. Alexa, el Señor te bendice. Ahí tienes un campo de misión fabuloso. Es decir, ahí tienes una gran posibilidad para llevar esa alma a una relación más íntima con Jesús a través de la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. En el nombre del Señor Jesús, no te sientas, y yo no soy quien para decir cómo te debes sentir, pero si pudiera darte un consejo desde lo profundo de mi corazón, no te sientas mal. Por el contrario, alégrate, porque ahí tienes un alma que puedes acercar más al Señor Jesús, a la iglesia que Él funda, que es la iglesia que lo tiene todo, que es la Iglesia Católica. Pero lo importante, Alexa, es que tú primero te fortalezcas. Porque si tú no estás fortalecida, no puedes fortalecer a tu esposo. Imposible. Entonces, mi sugerencia es que te acerques tú con mucho gozo, con mucha alegría. Mira, Dios escribe recto con líneas torcidas. Y que tú comiences a recibir los sacramentos con más regularidad. Yo no sé con cuánta frecuencia tú recibes la Santa Eucaristía. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 34 al 35. En fin, qué cosa más hermosa, ¿no? Dice la palabra de Dios que si comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, tenemos vida. El que come mi carne, dice el Señor Jesús, y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vive de vida eterna. ¿Por qué? Porque si queremos, permitimos que el Señor nos sature, nos impregne de su presencia. ¿Y qué pasa como resultado? Si así lo deseamos y así lo permitimos, comenzamos a actuar como el Señor. ¿Y qué haría el Señor Jesús con tu esposo? ¿Lo descartaría? ¿Apuntaría con el dedo y le diría, mentiroso? ¿Me traicionaste? Trataré de salvarlo, de acercarlo más a Él. Y eso es lo que tú tienes en tus manos en estos momentos. La posibilidad de acercar a tu esposo más aún a la verdad. Entonces, prepárate tú. Llénate tú más y más de la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios que recibimos en cada sacramento. Al Espíritu Santo. Amor puro de Dios. Especialmente en el sacramento de la reconciliación, la confesión, y el sacramento de la Santa Eucaristía, la Santa Comunión. Y revestida de Jesús más y más, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 13, versículo 14, revestida de Jesús, ya nadie te puede echar abajo. Ya ninguna circunstancia, por dolorosa o difícil que sea, te puede echar abajo. Por el contrario, vas a tener la fortaleza que tuvo David cuando peleó contra Goliat y lo venció. Porque él peleaba en el nombre del Dios de los ejércitos. Y Dios quiere lo mismo para ti. No eches a perder tu relación matrimonial. No permitas que Satanás te robe tu familia. Lucha por ella. Pero pensando que ahí tienes un campo de misión y que de la mano de Cristo Jesús tú vas a vencer. Y un día toda tu familia va a estar unida en la misma fe, cimentada en la roca, que al fin y al cabo es Jesucristo. Nos encantaría que nos llamen. El número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el Señor Jesús. Y gracias, Señor Jesús, por la presencia de tu Espíritu Santo en estos momentos, hermanos. Un correo electrónico o una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, ¿existe el demonio como persona o el mal proviene del hombre? Celeste. Celeste, tenemos que hacer una diferencia. Demonios y Satanás, o Lucifer, como le quieras llamar. Demonios son muchos. Satanás o Lucifer es uno solo. Y Satanás o Lucifer, pues es como que el jefe o el príncipe de los demonios. Cuando hablamos de Satanás, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 3 al 11, las tentaciones de Jesús, ¿no es cierto? Y vemos como el tentador es uno solo. Este es Satanás. Y dice la palabra de Dios, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena a esas piedras se conviertan en pan. Es un ser. Pablo VI, de feliz memoria, lo decía, es una persona. Pero una persona no como tú y como yo, sino que es decir, es un ser personal y utiliza su personalidad, utiliza su ser personal para destruir a las personas que Dios ha creado con el fin de que seamos un día santos en su presencia y recibamos la corona de los santos, que es el cielo. Pero el tentador lo que quiere es destruir a Dios. Y no solamente trata de destruir a Dios, porque él bien sabía que Jesús era Dios cuando Jesús estaba en el desierto, antes de comenzar su ministerio público. Pero también lo quiere destruir cuando Jesús está clavado en la cruz. Y piensa que de esa forma va a aniquilar a Dios. Pero Jesús había dicho, destruyan este templo y ¿qué más? En 3 días yo le daré vida, lo resucitaré. ¿Por qué? Porque Jesús, si bien es cierto, es completamente humano en su naturaleza humana, Jesús es completamente Dios en su naturaleza divina. Entonces, el tentador es Lucifer o es Satanás. Ahora, cuando hablamos de demonios, son los secuaces de Satanás. Son los espíritus malos que pues rondan por la tierra. Y podemos hablar de diferentes tipos de demonios. Por ejemplo, el demonio de la lujuria, el demonio de el alcoholismo, el demonio de la drogadicción, aunque se habla de enfermedades, y yo no discuto eso. Ahora, son influencias del mal que nos lastiman, que nos oprimen, que nos incapacitan ser verdaderamente libres y que tratan de destruirnos a nosotros y destruir a las personas que más amamos en la vida. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, entonces, el capítulo 21, y vamos aquí rapidito, el capítulo 21, nos habla de demonios. Ya estamos hablando de algo diferente al tentador que es Satanás. Y nos dice la palabra de Dios, versículo 23 en adelante, que entró en la sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. Pero fíjense, porque está hablando como si Marcos está mirando hacia este hombre que está en la sinagoga y tal parece como que está pues lastimado, está aplastado por un espíritu inmundo. Y se puso a gritar este hombre delante de Jesús, ¿qué quieres de nosotros? De nosotros, ¿entienden? No de mí, sino que de nosotros, Jesús de Nazaret. Había más de uno. Esos son los demonios. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Y termina la palabra de Dios diciendo en el versículo 27, el asombro de todos fue tan grande cuando vieron que Jesús expulsó a estos demonios, que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Ahí está la diferencia. Demonios hay muchos, pero Satanás es uno solo. Y de que existen, podemos pegarle el cuño de que sí existen, desafortunadamente, pero para nuestra fortuna, para nuestro bien, tenemos todo un Dios poderoso, maravilloso.
Tenemos la tercera persona, Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que nos impulsa hacia el mismo Santo de Dios, que es Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber si uno jura ante Dios no hablarle a ciertas personas, ¿es algo malo? Además, si uno se arrepiente de ese juramento, ¿se puede romper o anular? Por favor, ayúdeme. Estoy muy confundida. Gracias y que Dios le bendiga. Tibi Sai, desde Venezuela. Que Dios te bendiga a ti, mi hija, y lo mejor que puedes hacer es romper esa promesa porque de Dios no tiene absolutamente nada. Es decir, ¿cómo vamos a creer nosotros que le hacemos una promesa a Dios de que no le voy a hablar a tal persona, o que voy a tratar de lastimar a esa persona, o que voy a tratar de destruir a esa persona, y le hago esa promesa a Dios? ¿Cómo voy a pensar yo que eso complace a Dios? ¿Que eso es lo que le gusta a Dios? Por supuesto que no. El Señor bien nos dice que lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por Él, ¿no es cierto? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 32 en adelante. Entonces, lo mejor que puedes hacer es romper esa promesa. Le hiciste en un momento de violencia, en un momento tal vez de dolor, en un momento de mucho rencor en tu corazón, pero estabas actuando en contra de la voluntad de Dios, que quiere que nos amemos y que nos respetemos y que nos ayudemos mutuamente para poder juntos caminar en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7, dice: no tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios. Y lo que tú hiciste fue tomar el nombre de Dios en vano. Lo utilizaste para hacer algo que estaba mal hecho, algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Mi sugerencia, que vayas a confesarte, que le pidas perdón al Señor, que recibas la penitencia que el sacerdote te dé, que la cumplas, y con el propósito de nunca más utilizar el nombre de Dios en vano, porque con el nombre de Dios, con Dios, no se juega. Es decir, no, el nombre de Dios tiene que ser exaltado, el nombre de Dios tiene que ser glorificado, el nombre de Dios tiene que ser puesto en el pedestal más alto que podamos ponerlo, porque al fin y al cabo no hay nadie por encima de Él. Yo te felicito porque quieres hacer las cosas bien hechas. Yo te felicito porque dejaste tu rencor a un lado y quieres comenzar una relación nueva con esa persona. Que Dios te bendiga, que te acerques más a la iglesia, y gracias por tu llamada, por tu deseo de conocer la verdad, y gracias por contar con nosotros. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos a Carlos de New Jersey. Carlos, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. El Señor te bendice. Adelante, por favor, con tu pregunta. Gracias, padre. Mi pregunta es, tengo una hija que estuvo casada por la iglesia. Sí. Pero inmigración le votó a su esposo al Ecuador. Y de ahí se comenzó la separación y al final se separaron. Ella estuvo tratando de traerle de nuevo de regreso, pero el señor se quedó allá, se hizo de otra mujer y se terminó todo. Ajá. Ahora la pregunta mía es si cómo ella pudiera volver a casarse de nuevo por la iglesia, Sí. porque ella no es la culpable. Ajá, ajá. ¿Ella se casó en Estados Unidos o se casó Sí, fuera del ella país? se casó aquí. Sí. Bueno, es muy fácil entonces, Carlos. Lo que ella debe de hacer es de hablar con su sacerdote para comenzar un proceso de nulidad de su matrimonio eclesiástico. Y según lo que tú me estás diciendo, pues hay causa para que ese matrimonio sea anulado. Es decir, que la iglesia declare que ese matrimonio realmente nunca existió como sacramento o como matrimonio cristiano, y por lo tanto ella tendría la oportunidad de casarse por primera vez, porque ese matrimonio, si bien es cierto que en la parte externa pasó, hubo una boda por la iglesia, sacerdote, testigos, etcétera, pero por dentro las actitudes realmente no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo te pido que le digas a tu hija que no tenga miedo, que luche por su vida, por su futuro, y que ella pueda pues comenzar ese proceso de nulidad
de su matrimonio eclesiástico, y si la iglesia dictamina que ese nunca fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, que nunca fue un sacramento, ella será libre para contraer matrimonio eclesiástico como si fuera por primera vez, que así al fin y al cabo lo es. Así que gracias, Carlos, por tu llamada, que Dios te bendiga y cuenta con estas oraciones. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy un joven comprometido con nuestra Iglesia Católica. Me he hecho la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo confesarse en la sagrada presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento que con un sacerdote? Michael. Michael, que Dios te bendiga. Primero que todo, Jesús lo que hace tiene un propósito, una razón. Y cuando Jesús le da autoridad a Pedro, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le da esa autoridad. Y después se la da a los demás discípulos en el día de su resurrección, cuando están a puertas cerradas en el cenáculo, por miedo a los judíos, y le dice prácticamente lo mismo, lo que ustedes aten será atado y lo que ustedes desaten será desatado. Entonces, todo lo que Dios hace tiene una razón valiosísima, importantísima, y esa acción de Jesús es para que ciertos hombres, con la unción que el Señor les va a dar, puedan, con la autoridad del mismo Cristo Jesús, atar o desatar. Y eso precisamente es lo que es el sacramento de la reconciliación o la confesión. El sacerdote en nombre de Cristo Jesús, pero también en nombre de la comunidad a la que hemos ofendido, pues reconcilia, absolviendo al penitente de sus pecados con la autoridad del mismo Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos confesamos delante de Dios? Y qué bueno que tú tengas la intención, por ejemplo, de confesarte ante el Santísimo Sacramento del altar, donde está Jesús en su totalidad. Pero nunca vas a oír de los labios de Jesús, así verbalmente dicho, tus pecados te son perdonados, levántate y vete en paz. Como lo pudo oír aquel hombre que estaba en aquella camilla, que escuchó de los labios de Jesús, levántate, toma tu camilla y vete en paz, pero antes le dijo, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Si vamos nosotros al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, el versículo del 1 en adelante, capítulo 9, versículos del 1 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a ver aquí un momentito. Dice la palabra de Dios. Jesús volvió a la barca y cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados se son perdonados. Por primera vez en la historia de la humanidad, un ser humano escucha de los labios del mismo Dios, ánimo, tus pecados se son perdonados, vete en paz. Es lo que escuchamos nosotros cuando vamos ante un ministro del Señor, un sacerdote, y confesamos nuestros pecados. No tenemos por qué tener miedo. El sacerdote, al fin y al cabo, no está ahí para juzgarnos. Y si nos juzga, qué pena por él, ¿no? Está para ser instrumento de unificación, de liberación y de reconciliación entre nosotros y Dios, y también entre nosotros y la comunidad a la que hemos ofendido. Tenemos en estos momentos a Tomás de Carolina del Norte, que está pacientemente esperando vía telefónica. Tomás, ¿me escuchas? Sí, claro que lo escucho. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, Tomás. El Señor te bendice. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo quiero hacerle una pregunta, porque mucha gente que yo conozco me habla acerca de que no existe la Virgen. ¿No Y existe? quiero que usted me diga y me saque de dudas, ¿Cómo porque que no yo sí existe? creo en ella. Yo he tenido muchos favores de ella. ¿Cómo que y no quiero existe? que me diga, me platique acerca de ella, es lo que quiero saber, de la Madre de Dios. Tomás, ¿y de dónde salió Jesús? No me oí. Según las personas que te dicen que María no existió, ¿de dónde salió Jesús? Sino del No vientre sé. de María. ¿Mm? Sí, no, yo sé que existe, pero ahorita muchos dicen que ya no, ella ya no tiene que ver nada más que el padre de ella. Yo quiero que usted me platique acerca, porque yo sí creo, yo sé que existe ella. Quiero que usted me diga que, para que la gente sepa más que nada, no me diga algo más acerca de la Madre de Dios. Con todo gusto. Primero que todo, si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, el momento de la visitación, vemos como
el ángel se presenta ante María Santísima y el ángel es el que representa a Dios y el ángel no habla por su propia cuenta, sino que habla en el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que le dice a María Santísima? Dice en el versículo 30, capítulo 1, el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Y anteriormente le dice, alégrate tú, la llena de gracia. Capítulo 1, versículo 28, la llena de gracia. María es la llena de gracia. María es la que está llena de la presencia de Dios. Y porque María está llena de la presencia de Dios, porque así Dios lo quiso y María cooperó con el plan de Dios, María puede engendrar en su vientre purísimo al Hijo de Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Si María no hubiera sido una mujer pura, una mujer santa, Jesús no hubiera podido nacer y desarrollarse en el vientre de María, porque se hubiera infectado con el pecado, lo hemos dicho anteriormente. María es la mujer por excelencia como cristiana en el mundo entero. No ha habido una mujer más santa, más pura que ella. Y si bien es cierto, como hemos dicho en otras ocasiones, que Elías y Moisés aparecieron en el monte Tabor cuando Jesús se transfiguró y se le vio su gloria, si aquellos que uno que mató, Moisés, y otro pues que dudó de Dios y quiso la muerte, quiso morir, que fue Elías, el más grande de los profetas, si ellos estaban vivos en la presencia de Jesús, ¿cuánto más la mujer más pura de la historia? ¿Cuánto más la mujer sin pecado? ¿Cuánto más la mujer llena de gracia no va a estar en el cielo, al lado de su hijo? Carlos, ¿no quisieras tú que tu mamá estuviera contigo? Y no solamente de vez en cuando, pero que te acompañara siempre. Yo quisiera que mi madre estuviera conmigo todo el tiempo. Desafortunadamente fue a la casa del padre. Mamá falleció. Pero después del amor de Dios no hay amor más grande que el amor de la madre. Y qué hermoso el que uno puede decir, yo amo a mi mamá y mi mamá está conmigo y mi mamá me ama a mí. No ha habido persona en la historia de la humanidad que haya amado a Cristo Jesús más que a su propia madre. Que desde el momento en que lo tenía en su vientre lo amaba. Y cuando ese niño sale de su vientre, ella no tiene ojos para más nada ni para más nadie que para Jesús, quien lo contempla en sus brazos. Ay, es que qué pena esos que dicen que María no fue nadie, María no fue importante. Qué pena, porque un día Jesús le va a decir, ¿tú no quisiste a mi madre? Tampoco me quisiste a mí. Desafortunadamente, hermanos, vamos a estar en Bogotá, con el favor de Dios, el 21 y 22 de mayo, con Asociación María Santificadora. Para más información, por favor, comuníquense con Gladys Hernández al correo gladysdeh@ams.org.com. Ojalá que lo tengan. Voy a estar en Boca Ratón el 4 y 5 de julio en Florida con el Ministerio Ámame. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Guri al correo amameus@aol.com. Y también el 25-26 de junio voy a estar en Arlington, Virginia, en el Congreso de Familias de la Renovación Carismática. Para más información, comuníquense con Jesús Villanueva al 301-806-7653. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre, los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, llenos del Espíritu Santo, y Dios irá siempre con ustedes. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.